En este vídeo vamos a hablar de las ideologías políticas que se crean en el movimiento obrero, es decir, nuevas ideas políticas generadas por la preocupación ante la situación social y política que ha provocado la aparición de las industrias y de los nuevos trabajadores de esas industrias. En definitiva, la respuesta política a los cambios que han supuesto las revoluciones industriales. Tenemos aquí un cuadro con estas ideas políticas. Las ideas políticas, las nuevas ideologías creadas alrededor de este movimiento obrero se llaman, en sentido amplio, socialismos. Es decir, socialismo sería toda aquella idea política surgida del problema de los nuevos obreros, del problema de los nuevos cambios que han supuesto las revoluciones industriales. Así, con socialismos nos vamos a referir a una gran cantidad de ideologías políticas que tienen en común eso, la preocupación por el movimiento obrero, que surgen del movimiento obrero, pero que son muy distintas unas de otras. A lo largo del siglo XIX podemos ver que los socialismos se dividen en tres grupos fundamentales: los socialismos utópicos, el socialismo científico y el socialismo libertario. El socialismo utópico fue el primero de ellos y en realidad con ese nombre englobamos a un cajón desastre en el que metemos todas aquellas ideologías o preideologías o protoideologías, porque muchas no están cerradas, algunas son propuestas más prácticas que ideológicas, que se hacen en torno a cómo debe ser o cómo se puede mejorar la nueva sociedad industrial. Vamos a ver, cuando estudiemos en profundidad, que son bastantes y bastante variadas. Se les llamó utópicos para distinguirlos de científicos. Esto es algo que hizo Marx, ¿vale? Marx quiso desmarcar su propuesta, la propuesta que él va a hacer, llamándola propuesta científica, socialismo científico. La va a adjetivar como científica. Y por eso a los que hubo antes que él, los que quisieron hacer ideologías socialistas, ideologías obreras antes que él, les tachó despectivamente de utópicos. Por eso aquí veréis que hay muchas cosas variadas y lo único que tienen en común es que son anteriores a Marx. El socialismo libertario surge a la vez que el socialismo científico, un poco antes en los orígenes, más o menos, pero estamos hablando también de en torno a lo que es la segunda mitad del siglo XIX. Y se le llama también, se le conoce además fundamentalmente como anarquismo. Vemos que estas tres corrientes, esta desaparece a mediados del siglo XIX, lo que es la segunda mitad del siglo XIX está protagonizada por el socialismo científico y el socialismo libertario, y a finales del XIX y ya en el siglo XX vamos a ver cómo el socialismo científico se va a dividir en dos corrientes fundamentales, que son el marxismo ortodoxo, el socialismo científico ortodoxo o revolucionario, al que se conocerá como comunistas, o el socialismo científico, el marxismo revisionista, a los que se denominará también socialdemócratas. ¿Vale? Esta división ya va a llegar al siglo XX, esta división entre un marxismo revolucionario, comunismo y un marxismo socialdemócrata. Es importante que tengáis este esquema a mano para estudiar el resto del tema, por cuanto nos permitirá ubicar las distintas ideas en su grupo correspondiente. Vamos a hablar, por tanto, de las primeras de estas ideologías, las que englobamos dentro del socialismo utópico. Socialismo utópico, como comentábamos antes, en realidad es una expresión en la cual metemos todas las propuestas filosóficas o comunitarias relacionadas con el movimiento obrero durante la primera mitad del siglo XIX, ¿vale? Hasta que Marx aparece en el año 1848 con su manifiesto comunista. Entonces, todo lo que hay antes lo englobó Marx bajo el despectivo nombre de socialismo utópico, dándole la idea de que bueno, eran cuestiones utópicas, sin tener una base real, una base científica, como él le gustaba denominar a su propia ideología, de la cual hablaremos más adelante. La cuestión es que este socialismo utópico, por tanto, engloba tanto propuestas concretas, comunitarias, cooperativas, como propuestas filosóficas. Las primeras de ellas, propuestas puramente filosóficas, especulativas, criticando la nueva sociedad industrial
y proponiendo sociedades alternativas, estas sí se podrían calificar claramente de utópicas, se deben a los pensadores franceses, el conde de Saint-Simon y Pierre-Joseph Proudhon. De Proudhon hablaremos más adelante cuando veamos el anarquismo, ya que se considera su fundador o primer pensador anarquista. De Saint-Simon hay que tener en cuenta que es el primero en hacer un planteamiento de esta nueva sociedad que está generando la revolución industrial, creando una serie de ideas basadas a las que se dio el nombre de industrialismo, donde había que estudiar cómo funcionaba una sociedad en la cual había que separar los elementos productivos, incluyendo aquí no solo los trabajadores, sino también los dueños de las fábricas, los comerciantes, la gente que crea riqueza, frente a unas clases pasivas parasitarias como podría ser la nobleza a la que él pertenecía. El otro grupo de propuestas dentro del socialismo utópico serían más concretas, más tendentes a formar comunidades y cooperativas en las cuales las diferencias sociales fuesen menos importantes, donde hubiese más equidad y más igualdad, en comunidades más autogestionadas, como podían ser, por ejemplo, los falansterios, que propuso Charles Fourier, que eran, yo digo, como unas comunidades autogestionadas, en las cuales se repartían los trabajos, las instalaciones y las máquinas entre una comunidad autosuficiente, o la propuesta de cooperativa como Robert Owen, que creó fábricas en las cuales los obreros, los trabajadores eran también dueños de la fábrica, o los talleres nacionales de Louis Blanc, en la cual el Estado era el que proporcionaba el trabajo. Como decíamos antes, estas propuestas del socialismo utópico van a caducar en el momento en que aparece el socialismo científico. ¿Vale? El socialismo científico creado por Karl Marx con la ayuda de Friedrich Engels. ¿Vale? Ya recordad que había sido el propio Marx el que había descalificado a los pensadores anteriores como pensadores utópicos. Karl Marx pone en marcha el socialismo científico con la publicación del Manifiesto Comunista en el año 1848, sí, coincidiendo con la Revolución. Y seguirá publicando artículos, obras cortas, hasta que en el año 67 comienza la publicación de la que debía ser la gran obra sumaria, resumen de todo el marxismo, que sería El Capital, obra que es incompleta respecto a lo que él tenía planeado. Lo importante es ver qué contribuciones hizo Marx al movimiento obrero y, en este caso concreto, qué conceptos, qué ideas, qué vocabulario aportó para este concepto, ya que la aportación fundamental de Marx es fundamentalmente teórica. Aunque él insistía muchísimo en que está haciendo algo científico, lo hace porque estamos en plena época del positivismo y lo científico se consideraba mejor que lo no científico, ¿vale? Es un prurito de calidad. ¿Vale? Él se llamaba a sí mismo como que él estaba cambiando el mundo con una propuesta filosófica basada en la realidad, basada en ideas tomadas de la ciencia. Pero en realidad lo que es él, desde nuestro punto de vista, es un filósofo. Él es profesor de filosofía. Su trabajo, suponiendo que hubiese trabajado alguna vez, que no lo hizo, hubiese sido profesor de filosofía. Y se dedicó a eso, a hacer filosofía. Él viene de la corriente filosófica llamada la izquierda hegeliana, ya que toma los conceptos creados por Hegel, base de toda la filosofía occidental durante el XIX, para, digamos, él piensa que está modernizando la filosofía y adaptándola a los tiempos de la sociedad industrial. Y esta filosofía adaptada a la sociedad industrial, que describe la sociedad industrial, la quiso denominar así, socialismo científico, aunque nosotros la conocemos por su nombre, por el nombre suyo de Karl Marx, de su apellido Marx, viene el nombre de marxismo. Marx, por lo tanto, tenéis que daros cuenta a nivel biográfico de que él no es obrero, él no trabajó en una fábrica, él no dirigió ninguna fábrica, él es profesor de filosofía. El único contacto que tiene con los obreros es a través de su amigo Engels, que es el que le va a subvencionar toda su vida. Marx nunca trabajó, vivió de rentas, vivió de los préstamos y sablazos que daba a sus amigos, sobre todo a Engels. Y ya os digo que el único contacto que tuvo con el mundo obrero es cuando echó una mano a Engels, cuando el padre de Engels, que sí que era empresario y que tenía varias fábricas, le puso a cargo de una.
pero no tuvo más contacto con el mundo del trabajo que su idea de organizar una filosofía, de crear una nueva filosofía para describir el mundo de la nueva sociedad industrial. La base del marxismo procede, como hemos dicho antes, de la izquierda hegeliana, ¿vale? La idea de Hegel básica de todo progreso, hay parte de una tesis, que lucha contra una antítesis, y de ahí surge una síntesis. Pues bien, ese enfrentamiento básico para Hegel, Marx lo concreta en que es un enfrentamiento económico. Y por eso su filosofía, el marxismo, recibe el nombre de materialismo dialéctico. Dialéctico porque hay dos elementos que entran en conflicto, las clases sociales, que veremos luego. Materialismo porque entran en conflicto por algo material, por la economía, por tener o no tener. También se le llama a la filosofía de Marx, además de materialismo dialéctico, materialismo histórico. ¿Por qué? Porque este materialismo dialéctico explica toda la historia de la humanidad, ya que para Marx todo lo que ha ocurrido en la historia del hombre desde las cavernas se basa en un enfrentamiento entre los que tienen y entre los que no tienen. Entonces, el marxismo explica toda la historia de la humanidad por esa razón, por ese enfrentamiento. En Roma eran los patricios luchando contra los plebeyos, en la Edad Media los señores contra los burgueses, en la Edad Moderna es la nobleza que lucha contra la burguesía, ¿vale? Como veis, en todas las épocas sociales ha habido un enfrentamiento entre unos que tienen y otros que quieren lo que los otros tienen. Y Marx dice que en el momento histórico en el que él vive, el que él escribe, se está asistiendo al último capítulo de esa lucha. Después de que la burguesía derrotase a la nobleza con las revoluciones, ahora la siguiente batalla es de la burguesía contra el proletariado. Y atención, porque para Marx esta lucha es definitiva, es decisiva. ¿Por qué? Porque si no la gana el proletariado, será el fin del hombre. ¿Por qué? Porque Marx afirmaba haber descubierto que el capitalismo lleva en sí mismo la semilla de su destrucción, que el capitalismo acabará conduciendo a toda la humanidad a la ruina de todos, incluyendo también de los burgueses capitalistas. Y por ello, eso hay que evitarlo, tiene que ganar la lucha de clases. Este capítulo de lucha de clases lo tiene que ganar el proletariado. Resumen de ideas básicas: la filosofía de Marx se llama materialismo dialéctico o también histórico. Dialéctico, hay una lucha, materialismo, por la economía, por lo material, por el dinero, por tener, por las tierras, ¿vale? Por lo material, a lo largo de la historia, por eso es histórico. Ese enfrentamiento, Marx lo denomina la lucha de clases. Y atención, porque para Marx esta lucha de clases es el motor de la historia. Toda la historia de la humanidad se explica a partir de este enfrentamiento básico entre los que tienen y los que no tienen. Segunda cuestión que tenemos que ver de la filosofía de Marx. Decíamos, cuando hablábamos del materialismo histórico o dialéctico, que el último capítulo de la lucha de clases era el enfrentamiento entre burguesía y proletariado, y que este enfrentamiento era decisivo y tenía que ganarlo el proletariado, porque si no la burguesía acabará con todos en la ruina. ¿Por qué decía esto Marx? Porque Marx había estudiado el capitalismo y decía que el objetivo de la burguesía era acumular capital, ¿vale? Para ello explota al proletariado, le hace producir a cambio de bajos salarios. Pagan bajos salarios, entre otras cosas, porque ellos tienen que competir en el mercado, y en el mercado suele ganar el que vende los productos más baratos. Para poder vender los productos más baratos, la forma es reducir los costes, es decir, cada vez pagar menos sueldo por más horas de trabajo. Como estamos en un entorno capitalista de competencia, las empresas que consigan vender más barato serán las que sobrevivan, las que vendan más caro venderán menos, por tanto se arruinarán y solo quedarán en el mercado abierto, en el mercado libre que decía Adam Smith, solo quedarían entonces las empresas que peor pagasen y más hiciesen trabajar a sus trabajadores. Por tanto, a la larga, solo sobrevivirían aquellas empresas que peor pagaban a sus trabajadores. Pero claro, al pagar poco salario a sus trabajadores, habría menos gente que podría comprar los productos,
Con lo cual, al final, todos, no solamente los trabajadores con salarios de miseria, sino los burgueses que no tendrían a nadie a quien vender los productos, también se arruinarían. A eso nos referíamos con que Marx pensaba que el capitalismo llevaba en sí mismo la semilla de la destrucción, porque según la idea de Marx, la competencia entre las empresas le llevará a hacer pagar cada vez peores salarios a sus trabajadores y si los trabajadores tienen sueldos bajos no van a poder comprar y por tanto todas las empresas acabarán en la ruina. ¿Vale? Esa es la otra idea importante del marxismo, que como podéis comprobar es equivocada. 150 años después de Marx, la burguesía no ha provocado la ruina de la humanidad, todo lo contrario, ha provocado el mayor periodo de expansión económica y de crecimiento de toda la riqueza y el mayor número de gente rica y el menor número de gente pobre en la historia de la humanidad, quedando muy lejos, por tanto, de esas predicciones catastrofistas de Marx de hace siglo y medio. Otro concepto importante del marxismo es el concepto de plusvalía. Con plusvalía, Marx se refiere a que el beneficio del empresario viene de que el empresario vende lo que ha hecho el trabajador por un precio más elevado de lo que el empresario le ha pagado al trabajador. Ese margen es al que denomina Marx plusvalía y Marx lo califica como un margen ilegítimo. Piensa que el empresario se está aprovechando del trabajador, porque el bien que hace el trabajador o el servicio que presta el trabajador, el beneficio no se lo queda al trabajador que lo ha hecho, sino el empresario que le paga el sueldo. Otra idea fundamental en el marxismo es la de la dictadura del proletariado. Esta idea es esencialmente política. Lo que viene a decir aquí Marx es que, como es fundamental que el proletariado derrote a la burguesía en la lucha de clases, todo será válido para conseguir que el proletariado consiga hacerse con el poder del Estado. Y una vez en el poder del Estado, instaurar su dictadura, es decir, que sea el proletariado el que controle toda la maquinaria del Estado, es decir, las leyes, el gobierno, la policía, los jueces, toda la maquinaria que supone el Estado burgués, controlada por el proletariado y utilizar esa maquinaria para transformar la sociedad, para crear una nueva sociedad. ¿Vale? Con la fuerza de ese Estado, que se lo hemos quitado a la burguesía, instauramos esa dictadura del proletariado, en el cual el proletariado podrá hacer todo lo necesario, sin respetar ningún límite del Estado liberal, ni del Estado democrático, para transformar esa sociedad y crear, ahora, sin ninguna barrera, sin ningún impedimento, un supuesto paraíso en la Tierra. Decimos supuesto porque en muchos países en el siglo XX se llegó a la fase de dictadura del proletariado, pero desde luego ninguno ha llegado a algo similar a ese paraíso en la Tierra, en la cual la sociedad comunista pues no habría lucha de clases, no habría propiedad, no habría explotación, etc. Por último, está el concepto de alienación. ¿Vale? Además de todo lo anterior, el sistema capitalista es inmoral porque le arrebata al hombre algo esencial en lo que significa ser hombre, que es su trabajo. El trabajo forma parte de la esencia del hombre. El hombre se realiza trabajando y, por tanto, si no se queda con los beneficios de su trabajo, que en este caso vimos que por el concepto de plusvalía se lo quedaba al empresario, entonces el empresario le está robando parte de su esencia, parte de lo que le hace hombre al trabajador. Esto es lo que significa alienación. Una parte del hombre le es arrebatada por el empresario. Estas son las ideas más importantes del marxismo y aquellas que más influencia han tenido en otros pensadores y en el desarrollo de los acontecimientos políticos del siglo XIX y XX. Recordemos que Marx es uno de los protagonistas de la primera internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores, donde se enfrenta a Bakunin y sus anarquistas. En ese enfrentamiento sale ganando Marx, pero recordemos que eso debilitó muchísimo la Asociación Internacional y supuso una ruptura definitiva en el socialismo entre marxistas por un lado y anarquistas por otro. A su vez, tras la muerte de Marx, el socialismo marxista se dividirá entre los que piensan que hay que alcanzar la dictadura del proletariado mediante la revolución, a los que llamábamos socialistas revolucionarios u ortodoxos, que en el siglo XX empezaron a llamarse comunistas,
Y por otro lado, los que piensan que para alcanzar ese estado ideal, ese paraíso en la Tierra, se podía alcanzar mediante la reforma, llegando al poder de forma pacífica, aprovechando el sufragio universal y la democracia para hacerse con el poder. A eso se les llama socialdemócratas. Vamos con el anarquismo, este socialismo que pudiéramos llamar libertario. El fundador del anarquismo es Proudhon, que es el primero que se hace llamar a sí mismo anarquista. La idea fundamental de Proudhon es su concepto de que toda propiedad es un robo. Es decir, que para Proudhon, si tú tienes algo es porque se lo has quitado a alguien, ¿vale? Si algo es tuyo es que no es de los demás. Por tanto, toda propiedad supone un robo. Esto le lleva a pensar que la única forma de tener una sociedad perfecta es que todo sea común y por tanto hay que vivir en comunidades y cooperativas donde todo sea de todos, federadas, unidas libremente, mediante acuerdos. Después llegó Mikhail Bakunin. Bakunin era partidario de colectivizarlo todo, ¿vale? De arrebatar la propiedad a todos y crear federaciones comunales, rechazando la democracia parlamentaria, ¿vale? Niega la posibilidad de que haya ningún Estado justo, niega, por tanto, la posibilidad de que funcione el concepto marxista de dictadura del proletariado, porque según Bakunin eso no dejaría de ser una dictadura y por tanto sería una explotación del hombre por el hombre, en este caso del proletariado explotando a otros, ¿vale? A la burguesía o a quien sea. Entonces, ellos niegan el concepto de Estado en todas sus formas. La única fórmula posible, por tanto, es federaciones comunales, como decía Proudhon, a través del acuerdo, a través de la decisión libre de sus miembros. Y un tercer pensador anarquista, también ruso como Bakunin, es Kropotkin. Kropotkin piensa que la sociedad está herida de raíz, que la sociedad es mala per se y por tanto no tiene arreglo. Ninguna propuesta como las del socialismo utópico o la de Marx son válidas. Todo está mal, no se puede reformar, la única solución es romperlo todo. Hay que educar a hombres nuevos para un mundo nuevo. Por tanto, tiene dos enfoques fundamentales el anarquismo a partir de Kropotkin. La educación en la cual se rompa con toda la herencia anterior, porque está ya contaminada, hay que crear un mundo nuevo, y hay que educar a los niños de una forma nueva, que rompa con todo lo anterior, y la violencia. Hay que hacer reventar todo lo que hay. Hay que destruir el Estado, y eso no se consigue por las buenas, se consigue con la violencia. La violencia es fundamental en el pensamiento anarquista de Kropotkin y sucesores. Por tanto, ¿cuáles serían las ideas básicas del anarquismo? La primera, todo el que manda está abusando. Toda autoridad abusa del poder y la máxima autoridad al fin y al cabo es la del Estado. Así que no puede haber Estado. El Estado es la mayor fuerza opresora que hay y por tanto tiene que ser destruido a través de la huelga general revolucionaria, parando toda la actividad económica del Estado, y de la violencia constante, lo que se llama gimnasia revolucionaria, que consistía en provocar constantemente conflicto social, huelgas, manifestaciones, actos terroristas, huelgas, sabotaje, más huelgas, más, si pueden ser revolucionarias, si pueden ser generales, es decir, de todos los trabajadores y no solamente de determinadas fábricas o empresas, mucho mejor, ¿vale? Desorden constante, hay que hacer caer el sistema, hacerle entrar en crisis a base de violencia y de desorden. Esto tendrá una consecuencia muy importante y es la adopción del terrorismo. El terrorismo como forma de hacer la revolución, el terrorismo como la llamada acción directa, para provocar el caos, para provocar una espiral de violencia, una espiral de desestabilización de los gobiernos liberales y que así caiga el Estado burgués, ¿vale? En esa vorágine de violencia, represión, más represión, incluso poder provocar una revolución. ¿Una revolución para qué? Pues para destruir el Estado y para crear comunas libremente federadas, que es la forma en la que tendrán que organizarse los hombres en esta sociedad anarquista, la cual, por supuesto, no hay propiedad privada y todo
está colectivizado. Para que os hagáis una idea de la importancia que tuvo esta idea de la violencia y el terrorismo como base de la actividad anarquista, comentar que a finales del 19, principios del 20, la mayor preocupación de los estados europeos era precisamente la lucha contra los mad bombers, que decían en inglés, es decir, los terroristas anarquistas que se dedicaron a poner bombas en teatros, a tirar bombas en los desfiles de los reyes, como es el caso de Alfonso XIII, al que le tiraron una bomba el día de su boda, matando a cerca de una treintena de personas, asesinatos de políticos. Aquí en España murieron 3 presidentes del gobierno a manos de anarquistas. Fue asesinado Cánovas, fue Canalejas, Eduardo Dato, emperatrices, la famosa emperatriz Sisi fue asesinada también con un anarquista, presidentes de Estados Unidos, una larguísima nómina de víctimas mortales del terrorismo anarquista, que para que os hagáis una idea, era a finales del 19, principios del 20, algo muy parecido al miedo que se tiene hoy en día al terrorismo yihadista de principios del siglo XXI. Por último, en este repaso a las nuevas ideas políticas que origina la cuestión del movimiento obrero, vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia, porque es muy importante esta doctrina política de la Iglesia en los países católicos, como España o Italia. El primer papa que se tomó en serio el movimiento obrero fue León XIII, que publicó una encíclica entera, la Rerum Novarum, a esta cuestión. En esta encíclica se exponen las ideas básicas de lo que es la postura de la Iglesia Católica frente al movimiento obrero. La primera, la Iglesia Católica reconoce el derecho de propiedad, negando el concepto anarquista de que la propiedad es un robo y el concepto socialista de la colectivización. No, la propiedad tiene que existir, pero eso sí, orientada al bien común. La propiedad en sí misma corrompe al hombre. La propiedad es buena en tanto en cuanto es una herramienta para hacer el bien a los demás. Segunda cuestión, las relaciones laborales tienen que estar basadas, por tanto, en la justicia. Los salarios han de ser justos y el empresario debe preocuparse por el bienestar de sus trabajadores. Tercera cuestión importante, el Estado ha de ser subsidiario. ¿Qué es esto de decir? Que a diferencia de los marxistas que querían darle muchísimo protagonismo al Estado, la Iglesia dice que no, que el Estado solo ha de encargarse de aquellos temas que no pueda asumir la sociedad civil. Para todo lo demás, la sociedad civil debe abastecerse y las personas deben ser libres de elegir.